Para yo ya darle inicio acá entonces a la señora Diana, ¿nos acompaña? Sí. Sí, señor, buenos días para todos. Buenos días, muy bien. Días. Nicolás, entonces, Ahí va quitamos la por favor presentación. por ahora esta presentación y ya le doy la indicación para compartir. Perfecto. Pero ahí ya la están viendo, ¿sí? Sí, ya se ve, correcto, muy bien, Perfecto. perfecto, Listo. ya estamos en el tiempo. Bueno, veo que aquí tenemos 39 participantes, ¿veo, Marlene? Sí, señor, en el momento. Bueno, muy bien, entonces muy buenos días para toda la familia caroísta. Me complace mucho dar la bienvenida este año 2023 a nuestro programa de Escuela de Familia, el cual el colegio ya lleva varios años estructurando y fortaleciendo. Vamos a iniciar siempre con nuestro pie derecho a través de la oración de la familia caroísta. En esta ocasión nos va a colaborar la mamá Diana Ávila, mamá del niño Juan Esteban Fuquen de grado quinto de primaria y a su vez representante del curso quinto. Forma parte del Consejo de Padres. Señora Diana, buenos días. Buenos días. Perdón, ¿me la pueden compartir en pantalla? Ya está compartida. Aquí la vemos. No, no ¿No la la veo. ve? No, ¿No alcanza a verla? no, ¿No le ha llegado? Aquí la estoy no, viendo yo. no la Yo veo. también. Jennifer, ¿la alcanzas a leer? Ay, no, pero yo no veo la imagen. Tranquila. Jennifer, ¿la estás Sí, viendo? señor. Sí, señor. Va a pedir favor Sí, a señor. Jennifer, que también es profesora del colegio y mamá de la niña Isabela, que nos colabore también con la lectura de la oración para avanzar. ¿Listo? Gracias, señora Diana. No se preocupe. Ay, Jennifer, por perdón. favor. Gracias, pero Tranquila, no se ve. Voy a tranquila. salirme y volver a ingresar. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jennifer. Ok. Oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Que nuestro silencio sea para hablar contigo y escucharte. Que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y caridad para todos nuestros hijos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como dice nuestra oración, los invitamos a estar siempre anclados a la oración para encontrar ese espíritu siempre vivo de poder compartir con nuestros hijos, con nuestros estudiantes y obviamente pues con todas nuestras miembros de la familia que la constituyen. Muy bien. Entonces, como decía, me alegra mucho que estemos ya este año enrutados a nuestro programa de la familia, de la Escuela de Familia. En esta ocasión tenemos como tema central el manejo de emociones. Este espacio, como ustedes saben, siempre está liderado pues, por la rectoría, evidentemente, pero también por nuestro orientador escolar. En el día de hoy debemos excusarlo porque él se encuentra haciendo una maestría y hoy justamente en la universidad tiene una evaluación muy importante que no pudo aplazar. Entonces, nuestro orientador Sergio David, también psicólogo, se excusa. Estaré yo como rector hoy ayudando a moderar la participación y por consiguiente todas las intervenciones que haya al lugar con nuestro invitado Nicolás, psicólogo también, Nicolás David Cárdenas Leiva, psicólogo de la Universidad del Bosque. Como ustedes ven aquí en la presentación, Nicolás tiene una gran experiencia, especialmente en el manejo de temas de trastornos de comportamiento, todo lo que tiene que ver con ello, en cuanto a regulación emocional, prevención del suicidio, el bullying, trastornos emocionales. Nicolás cuenta también con gran experiencia en la Universidad de Bosque y
Me parece que es muy importante este enfoque que él maneja, el enfoque cognitivo-conductual, el cual permite realmente dar una respuesta directa a todos los casos que nos presentan en el comportamiento. Así que hoy también, como hemos venido contando varios años, pues seguimos participando con la Universidad del Bosque, una de las universidades que forma parte de las alianzas, de los convenios que establecemos para nuestro programa de inmersión universitaria, con lo cual respondemos a ese programa a los jóvenes de grado 11. Y la Universidad del Bosque siempre ha sido nuestra gran aliada para también complementar el proceso de formación y de educación integral. Así que es la oportunidad para agradecerle hoy a la Universidad del Bosque nuevamente, a Sandra, que creo que nos está escuchando, al coordinador de todo el proceso de promoción, y por consiguiente a Nicolás como parte activa de la universidad. Entonces, Nicolás, le doy la bienvenida a la familia caroísta, siéntese también ya en parte de esa familia y esperamos que toda su contribución sea de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias, Nicolás, y bienvenido. Muchas gracias, señor rector, por la invitación. Primero que todo, muchísimas gracias a todos los padres de familia que se encuentran aquí el día de hoy para tratar este tipo de temas que son tan importantes y pues agradecer también el espacio que nos dan como Universidad del Bosque para poder también aportar este grano de arena pues a lo que sería al comportamiento pues, de nuestros hijos y por qué no también de nosotros mismos. Entonces me va a permitir compartirles aquí la pantalla para que por favor me puedan confirmar en el momento en que ya la vean. Sí, señor, Ya ya la está vemos. bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar hablando de un tema que pues seguramente ustedes han escuchado en diferentes momentos alrededor del tiempo, que es el hecho de las emociones, ¿no? A veces lo hablamos desde una parte terapéutica, a veces lo hablamos desde una parte del sentido común, digamos que es un fenómeno en ese sentido, ¿no? Un poco tabú también a veces porque termina siendo, pues dependiendo de las mecánicas que se tengan en la familia, puede que a veces se hablen de emociones, hay veces que puede que no se hable de ellas. Entonces, es importante que si vamos a empezar a hablar de un manejo de emociones, un manejo efectivo de las emociones, pues primero entendamos qué son las emociones, por lo menos podamos saber qué es y qué no es. Particularmente con respecto a las emociones, hablamos de una actividad cerebral. Cuando hablamos de una actividad cerebral, pues obviamente, como lo dice el nombre, ahí repercute en lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, puede ser causada por nuestra biología, cultura y sociedad. Como todas las partes de nuestro cuerpo, creo que hay un micrófono por ahí abierto que se escucha ahí de fondo, pero bueno, si hablamos de alguna parte de nuestro cuerpo, como lo puede ser en este caso el cerebro, pues van a haber variaciones. Pueden haber variaciones con respecto a cualquier parte, ¿no? Piensen ustedes en el color de ojos, como algunos tienen los ojos color café, otros verdes, otros azules, pues hay variaciones también en el cerebro. Hay personas que tienen, o niños o adolescentes, que tienen una diferencia para poder interpretar las emociones de alguna manera particular. Supongo que aquí no veo quién de pronto tiene. Creo que Marlene, discúlpame, creo que tienes el micrófono encendido. Berta, creo que tienes el micrófono encendido. Perdón un momentico, Nicolás. Una pregunta, ¿para todos el volumen está bien? Yo escucho un poquito bajito, ¿ustedes los demás? Sí, señor, Yo ya escucho escucho bien. bien. Yo escucho bien, ¿Está pero bien el hay volumen? micrófonos abiertos con ruido externo, con ruido de fondo, Sí. entonces no podemos escuchar. Les Sí, por rogamos favor, a todos el favor de apagar los micrófonos. Muchas gracias. correcto, bueno, gracias. Entonces siga con Pero no, Nicolás, sí se está perdón. escuchando bajito. No, Yo sí se también está escucho un poco escuchando bajito, demasiado sí. bajito. Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, sí, Ahí es que también. depende de quién, para poder modular el sonido, de Nicolás o de Juan Carlos. ¿Para mí? Perfecto. Sí, no, ya creo Señor. que ya mutearon los ¿De quién micrófonos. depende para poder modular más, aumentar el volumen? De él, ¿De Nicolás? sí, ¿De es Nicolás? del volumen de él. Si es posible, Nicolás, porque sí también escuchamos, yo escucho un poco bajo. Ok, listo. Bueno, pues aquí, de pronto también por el hecho de de los micrófonos que estaban abiertos, pero bueno. Los que están voy a intentar aquí. abiertos. Sí. Bueno, Igual me van sigamos, contando. sigamos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, veníamos hablando de las diferencias con respecto a
a la parte cerebral, ¿no? De que por sí nuestros hijos, adolescentes, sobrinos, primos, nosotros mismos tenemos una capacidad distinta para poder reconocer nuestras emociones. Entonces, a partir de eso, pues bueno, hay diferentes variables como la biología, como la cultura, como la sociedad en sí. Nosotros nacimos en una cultura distinta, que en este caso es una cultura colombiana. Nacimos en una sociedad distinta, que de pronto el hecho de los que vivamos en Bogotá seguramente hayamos nacido en un barrio distinto, hayamos nacido en una localidad distinta, y esto ya va a modular de manera pues sustancial la forma en que nosotros entendemos y expresamos Ay, nuestras disculpe, emociones. yo lo interrumpo. ¿Es posible que ustedes desde allá no nos silencien a todos? Porque es que yo no le entiendo porque alguien o algunas de las personas asistentes tienen los micrófonos abiertos y así es muy difícil. Entonces, si usted puede desde allá o quien... Ya lo muteé. Yo ya lo muteé. Porfa, el conferencista vuelva a habilitar el micrófono y ya. Perfecto, listo. Genial. Bueno, entonces ya retomando, ahora sí con los micrófonos silenciados, les venía hablando, retomando nuevamente con respecto a las diferencias que podemos tener para interpretar nuestras emociones, ¿no? Entonces, les venía diciendo, puede variar la parte biológica, puede variar la parte de la cultura en la que crecimos en una cultura latinoamericana, que ahorita vamos a hablar de cómo esto puede hacer digamos, diferentes efectos sobre la forma en la que expresamos o validamos nuestras emociones y validamos las emociones de los demás. Y aspectos como la parte sociocultural también, en qué parte del país nacimos, en qué parte incluso de Bogotá nacimos. Entonces, para eso tenemos que entender los tres componentes de la emoción, tenemos que entender de qué trata una emoción particularmente. Entonces, primero tenemos una parte fisiológica, que es la parte del cuerpo en sí, que es la forma en la que yo siento mi emoción. Si cada uno piensa individualmente, considero que todos recordamos por lo menos cómo se siente fisiológicamente, cómo lo sentimos en nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción en particular. Si hablamos, por ejemplo, del enojo, muy seguramente puedan asociarlo a calor, ¿no? El hecho de que se me enciende el rostro, siento de pronto un vacío en el pecho, siento que de pronto me empiezan a sudar las manos. Si hablamos de la tristeza, empezamos a sentir una, digamos, menos ganas de realizar acciones en el día a día, siento ganas de llorar, tengo ganas de quedarme en casa, de quedarme en la cama, de no sentir más ese vacío en el pecho, quisiera que me lo quitaran de una vez por todas. Entonces digamos que para nadie es un secreto que las emociones las podemos sentir fisiológicamente, podemos identificar qué emoción tenemos por cómo nos estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de una parte cognitiva, estamos hablando del pensamiento, ¿no? La forma en la que yo pienso acerca de una situación en particular. Y esto digamos que también se va a ver permeado por la emoción que estoy sintiendo en ese momento. Si estoy enojado o enojada, seguramente voy a sentir o voy a pensar, perdón, de una manera particular. Voy a pensar que las personas, de pronto soy menos tolerante por cómo son las personas, por cómo se comportan, por las emociones de otras personas, me vuelvo más irascible en ese momento. Y hablamos de la parte del comportamiento, que cuando hablamos del comportamiento son las acciones que yo realizo debido a la emoción que tengo. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, si lo aterrizamos tal vez a nuestros hijos, en un momento en que están viviendo una situación frustrante, muy seguramente lo sientan en su cuerpo, sientan este calor en el rostro, sientan este vacío en el pecho, sientan esta sudoración en sus manos, seguramente tengan pensamientos relacionados con esta precisa emoción, que sería en este caso la ira, y muy seguramente realicen una acción en pro de, dependiendo de cada niño en particular, cada adolescente. Entonces, dependiendo de cómo haya aprendido a manejar sus emociones, con lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Entonces, tal vez una forma de expresar su emoción es gritarle a los profesores, es gritarle a la mamá, al papá, es pegarle a la pared, es romper el muñeco que le gusta. Bueno, diferentes acciones que, como vemos, primero hay una parte fisiológica, hay una parte del pensamiento y luego hay una acción que yo realizo en función de esa emoción que yo siento particularmente, que es algo que necesito que aprendamos para el resto de lo que sería la charla que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ahí es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me enseñaron a mí a expresar mis emociones? Y aquí es cuando juega un papel fundamental lo que es la parte de la sociedad y de la cultura, ¿no? Muy seguramente, inclusive tal vez ustedes lo han dicho en algunos momentos, cuando nosotros éramos niños o adolescentes, nos decían, no llore por esas bobadas, le voy a dar razones de verdad para que llore, le voy a mostrar cómo, bueno, no sé, no se ponga bravo, perdón, por ese tipo de cosas, por esas bobadas, todo tiene solución.
usted poniéndose triste por ese tipo de cosas cuando hay niños en la calle que tienen menos recursos que usted, sea agradecido, ¿no? Entonces, digamos que nos han enseñado una forma diferente, de pronto en Latinoamérica también por nuestra cultura, del cómo llevar las emociones, ¿no? Porque se supone que las emociones a veces nos hacen débiles, ¿no? Es lo que tal vez nos han enseñado. Se supone que también depende de muchas otras variables que vamos a ver ahorita, como el género, como el tipo de emoción, pero quisiera que empezáramos o entráramos en la parte de la invalidación emocional, que es precisamente lo que les estoy hablando. Para eso quisiera pues mostrarles este pequeño video, un fragmento del video, en el cual pues seguramente varios de ustedes han visto el video que les voy a mostrar a continuación, que es con respecto a Intensamente. Varios han visto esta película que va enfocada a las emociones en particular. Entonces vamos a ver un poco de cómo se maneja o cómo lo manejaron aquí el hecho de mostrar la invalidación. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡Destruyamos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Puesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Es triste. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Bueno, digamos que este fragmento nos muestra un montón de situaciones que a veces puede que lo asociemos mucho también a lo que sucede con nuestros hijos, ¿no? Y partimos del hecho que queremos protegerlos, o queremos protegerlas, y precisamente a veces viene la concepción de que hay emociones negativas, o hay emociones malas que no se deberían sentir, ¿no? Por ejemplo, lo que nos muestra aquí el corto video es con respecto a la experiencia emocional que está teniendo el elefante en ese momento. Está pasando por un momento que es difícil para él, y Alegría, que es el primer personaje que entra, dentro de sus ganas de protegerlo o de su incomodidad porque esté triste, trata de sacarlo de ese estado particularmente por medio de la distracción, ¿no? Vamos y hacemos otras cosas, distrae tu mente, y lo que le está enseñando al elefante es que su emoción no es válida, que no debería estarse sintiendo así en ese momento. Y si hay algo que quiero que nos cuestionemos, por lo menos en esta charla, es que todas las emociones son válidas y todas las emociones son importantes, que ahorita lo vamos a ver más adelante, la importancia de cada una de estas emociones. Entonces es aprender a validar. Si se dieron cuenta, ahí entra Tristeza, que es el segundo personaje que entra a hablar con él, de color azul, y es precisamente realiza lo que se buscaría dentro del acompañamiento de la emoción. Lo que nosotros buscamos es validar y acompañar la emoción que se está sintiendo en ese momento, ¿no? Ya le dicen diferentes situaciones, por el momento que estás pasando debe ser muy frustrante para ti, el momento que estás pasando es verdaderamente complejo para ti, y eso hace que él pueda expresar su emoción. Y precisamente si el objetivo era parar al elefante para que fuera al lugar que tenía que ir, la que lo logró es la persona que acompañó la emoción, no la persona que trató de forzarlo a, oye, no sientas de esta manera, más bien párate, ponte feliz, porque la vida hay que vivirla de manera feliz. Entonces, muchas veces nosotros creemos que proteger a nuestros hijos, que proteger a nuestra familia, es tratar en lo posible que nunca se sientan tristes, tratar a toda costa que nunca se sientan enojados. Y es precisamente cuando terminamos cayendo en la invalidación,
porque entonces no enseñamos cómo transitar este tipo de emociones que por nuestra propia experiencia cultural y social hemos aprendido que son negativas, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo les hablaba de unos sesgos que nosotros podemos llegar a tener con respecto al género, ¿no? Entonces, el hecho de que un niño llore, entonces los niños no lloran porque entonces son cobardes o porque son entonces débiles, no deberían mostrar su debilidad ante las demás personas, y es algo que nosotros, un discurso que reiteradamente podemos reproducir sin quererlo, porque también nos lo dijeron de pequeños, y entonces empezamos a crear o formar niños que no saben cómo expresar su tristeza o consideran que su tristeza no es válida, que no es válido que en este mundo tengan la capacidad de poder llorar frente a una persona o frente a otro ser humano, que por ejemplo sucede mucho en la adolescencia, ¿no? Porque en la niñez digamos que tienen más la facilidad del llanto, pero que van creciendo cada vez inhiben más sus emociones. Creamos adolescentes y creamos adultos, formamos adultos que con el tiempo no saben cómo expresar estas emociones. Y pues también entra como este sesgo que nosotros tenemos con las emociones en sí. La tristeza no se debe sentir, el enojo no lo sienta, eso es malo. Más bien póngase feliz, más bien póngase contento, estar sorprendido por la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, ¿no? Entonces nos encantaría obviamente porque nos han enseñado esto, ¿no? Que hay que huir del malestar y hay que buscar los momentos de placer a toda costa. Entonces, ahí es cuando yo les hablo de una validación y un acompañamiento de la emoción. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poco más claro para ustedes, digamos, momentos en los que uno puede llegar a ser invalidante y momentos en los que uno puede hacer el acompañamiento ante la emoción, sin el hecho de ser permisivos, que hay veces que podemos caer entre esos dos polos, ¿no? Entonces, es muy importante el poder nombrar la emoción y buscar soluciones para mi hijo, para mi hija. El hecho de que le permita, nosotros hablamos desde la psicología que el hecho de conocer la emoción que tengo es el primer paso para poderla regular, porque muchas veces crecemos sin saber que esto que siento se llama enojo, sin saber que esto que siento se llama tristeza, sin saber que esto que siento se llama felicidad. Nunca se nombra, solo lo siento, pero nunca le pongo un nombre a este cúmulo de pensamientos, a este cúmulo de sensaciones en mi cuerpo y a estas acciones que estoy realizando, nunca les pongo un nombre. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener cuidado, y es la última frase que les pongo, que es todas las emociones son válidas, pero no todas las acciones lo son. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, claro, entonces es totalmente válido que mi hijo se sienta enojado, entonces es válido que haya ido donde el papá a pegarle un puño en la pierna porque está frustrado en este momento, ¿no? Entonces, el hecho de que mi hijo se sienta frustrado porque no le permitimos irse con sus amigos a jugar, es totalmente válido, es válido que se sienta frustrado. Creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos frustrados en su etapa de desarrollo respectiva, que no nos permitieran hacer este tipo de acciones. Lo que acá no es válido es la manera en la que está manifestando ese enojo, que es cuando hablamos del comportamiento. Recuerden los 3 factores que les hablé en un principio. El hecho de que sienta el enojo en su cuerpo es válido. El hecho de que tenga pensamientos relacionados con el enojo es válido. Acá lo que cuestionamos es el comportamiento y es donde podemos establecer los límites y es donde podemos decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, que es muy diferente decirle a un niño es que puedes sentir esto o no deberías sentir esto, que ahí es cuando tratamos de controlar las emociones de nuestros hijos y es donde podemos caer en la invalidación. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá son intentos poco efectivos para apoyar. Entonces, aquí en la situación, la mamá le preguntaba, ¿y por qué lloras? No quiero hablar de eso. La mamá le dice, hablar te hará bien. Ella le dice, Scott me ha dejado, le comenta la situación. Dice que, pero a mí nunca me gustó, ¿no? Hablando de su situación en personal, ¿no? De cómo la mamá veía la situación. A la niña, a la adolescente le dice, a mí sí me gustaba. Entonces la mamá le dice, cariño, olvídala ahora a otros novios, porque pues considera que la forma correcta de transitar la situación, ¿no? Como ya no pienses en eso, van a llegar otros chicos. Efectivamente, creo que dentro de nuestra experiencia sabemos que es algo así, que va a suceder, pero en el momento del adolescente o del niño, eso es todo su mundo, ¿no? Entonces, como si fuera tan fácil, termina siendo invalidante porque yo trato de sobreponer mi solución sobre el cómo se está sintiendo. No acompaño la emoción, simplemente dentro de mi afán de proteger, empiezo a dar soluciones que para mí son efectivas, pero que seguramente para mi hija pues se siente invalidada, ¿no? Porque se supone que como van a haber más novios, yo no debería sentirme así. Tenemos un ejemplo contrario de ser validante y acompañar la emoción. Entonces, nuevamente, Abby, estás triste por algo, que es el hecho, primero, si se dan cuenta, nombra la emoción con base a lo que está viendo. Entonces, Scott me ha cortado conmigo. Entonces, la mamá le dice, es normal estar triste por algo así, ¿no? Primero se valida la emoción propiamente y pues precisamente esto permite que ella pueda abrirse un poco más
y dice, ¿cómo he podido estar tan ciega si siempre coqueteaba con otras? ¿No? Si se dan cuenta, incluso da más información que cuando yo estaba siendo invalidante, cuando estaba tratando de controlar esa emoción. Entonces dice, esto te sentiría muy mal. Entonces, nuevamente, trata de acompañar cómo ya se estaba sintiendo en el momento en que se dio cuenta que ya estaba coqueteando a otras chicas. Entonces dice, claro, pero no me decía que yo era la que le gustaba, él me decía que yo era la que le gustaba de verdad. Entonces la mamá le dice, ¿es lo que te hubiera gustado? Dije, sí, pero era mentira, no quiero salir con chicos como él. Entonces, si se dan cuenta, en vez de tratar de buscar una solución, en lugar de decir, no te sientas de esta manera, hay un acompañamiento de la emoción que permite que inclusive el adolescente se abra mucho más, que abre más acerca de las circunstancias, en vez de llegar a chocar y en lugar de llegar a tratar de solucionar la situación. Creo que hay un microfonito por ahí abierto, no sé si es Paula Alexandra Carrero, que sale aquí, si nos puedes colaborar, por favor. Entonces ya me activo yo, gracias. Listo, entonces, ahí hablamos entonces de intentos, bueno, nuevamente un intento poco efectivo para apoyar. Y esta es otra situación que les quiero mostrar, porque a veces uno dice, bueno, el hecho de yo acompañar la emoción va a hacer que yo tenga que ser permisivo y tenga que permitir que mi hijo se salga con la suya, entre comillas, ¿no? Entonces, acá tenemos una situación en que el niño tiene un problema con el pie, entonces le pide a mamá, mamá, déjame salir en bici, el pie ya no me duele. La mamá dice, no, tienes el tobillo inflamado. El chico le dice, pero si no me duele, ella le dice que no, ya oíste al doctor. El chico le dice, pero si todos van, porfa, confía en mí, iré despacio. La mamá dice, bueno, anda con cuidado. Gracias, mamá, eres la mejor. Seguramente esta situación va a acarrear problemas de salud al niño y no necesariamente la mamá tenía que permitirlo dejar salir para ser validante, ¿no? Por el contrario, podemos tener un acompañamiento distinto. Entonces es, mamá, déjame salir en bici, el pie ya no me duele. Paula, disculpa, si me pueden ayudar nuevamente con los viernes. Listo, gracias. Bueno, entonces, ahora tenemos la otra solución, la otra situación, perdón. Mamá, déjame salir en bici, el pie ya no me duele. La mamá le dice, ya me gustaría, pero el tobillo aún está inflamado, ¿no? Es decir, bueno, en realidad no es que yo esté acá en contra tuyo, no es que yo sea tu enemigo, me encantaría que pudieras salir, pero mira que estás pasando por una situación que tienes el tobillo inflamado. Entonces él le dice, pero si ya no me duele, van a ir todos. Y la mamá es valiente y le dice, y tú encerrado en casa, lo siento. No está diciéndole, no, es que no le está poniendo límites necesariamente, sino que ya está dando por hecho que no puede salir y que lo siente mucho porque genuinamente debe ser frustrante para él que van a ir todos sus amigos a montar bici y él no va a poder salir, ¿no? Entonces acompaña la emoción de la frustración de que no le va a permitir salir porque tiene el tobillo inflamado. Entonces él le dice, me perdí la salida de la semana pasada. Y entonces ya le dice, será fabuloso cuando te recuperes. Pero por ahora el médico dice que hagas reposo hasta que baje la inflamación. Entonces él dice que lata, bueno, como que no le gusta tanto el hecho de quedarse en casa. Entonces vemos que hay un acompañamiento sobre la frustración, sobre la misma decisión que yo tomé, estoy acompañando las consecuencias de la misma, ¿no? De que no le estoy permitiendo que salga de la casa por el tobillo inflamado y lo siento mucho, pero el médico fue la recomendación de él. Ojalá no tuvieras el tobillo inflamado, ojalá puedas disfrutar con tus amigos. Lo siento mucho que te hayas tenido que quedar aquí en casa. Entonces, si se dan cuenta, son situaciones distintas en las cuales validación no es igual a permisividad. Entonces, podemos poner límites sin el hecho de, podemos poner límites y ser validantes al mismo tiempo, no son mutuamente excluyentes. Entonces, ahí es cuando se suele uno preguntar, ¿no? ¿Cómo paro las emociones desagradables cuando ya no quiero sentir, ¿no? Entonces está este debate entre el dolor y el bienestar, que era lo que les comentaba ahorita anteriormente, que era, yo quiero constantemente buscar el placer por encima del dolor y quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Para que mis hijos estén bien en este mundo, los tengo que proteger y nunca se tienen que sentir mal. El hecho de que mi hijo llore, entonces es un fracaso por mi parte como padre. El hecho de que mi hijo esté triste, fracasé yo. Tengo que hacer algo al respecto. Si mi hijo está triste, tengo que ponerlo feliz, como sea. Tengo que hacer algo para que ya no se sienta así. Porque a veces queremos manejar nuestra propia incomodidad más que la incomodidad del otro. Nos genera incomodidad que el otro esté llorando porque se supone que todos deberíamos estar bien. Entonces quiero tratar de sacarte de ahí como sea, te quiero proteger, que era lo que veníamos hablando. Y también dentro de la validación es totalmente válido que ustedes consideren, lo vean de esta manera, porque son las herramientas que hasta el momento han tenido para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces ahí es cuando les decía que es importante que tengamos en cuenta, pues precisamente cuál es la función de algunas de las emociones, ¿no? Si
se supone que todas las emociones son malas, o bueno, las emociones que consideramos como una valencia negativa, no deberíamos tenerla. En verdad debería desaparecer eso de mi hijo, ya no debería tenerlo, el miedo debería desaparecer. Y es cuando hablamos de, hey, es una situación que es muy compleja, porque si no tuviéramos miedo, no tendríamos un sistema natural de alarma. Nuestros hijos caerían en situaciones de peligro inminente si no tuvieran esta percepción del miedo, que en algunos adolescentes es mucho menor, digámoslo de alguna manera, pero que todos tenemos esta situación natural de alarma, ¿no? Que es, por ejemplo, si mi hijo, si mi hija está pasando por una situación en la que puede entrar en peligro, si alguna persona a la que se está acercando a él o a ella, si está entrando a algún lugar, si no sé, ya tiene la edad en la que está saliendo de diferentes partes de Bogotá y está entrando en una zona peligrosa, si no tuviera esta alarma natural, no saldrían de esta situación peligrosa o no me llamaría para decirme, papá, mamá, ¿qué hago? Necesito tu ayuda porque no hay miedo, entonces no tendrían cómo experimentar esta situación. Entonces nos lleva a una actuación inmediata y nos lleva a una conciencia precisamente de que esta situación es peligrosa. Entonces hablamos de que el miedo es necesario, por tanto, también es importante poder validar el miedo. El hecho de que nuestros hijos tengan miedo por entrar a la universidad es totalmente válido porque es una situación nueva para ellos y también los prepara para una situación que van a llegar a vivir, ¿no? Que muchas veces es, tengo miedo de no poder llegar a entrar a la universidad, y podemos responder, no digas bobadas, obviamente vas a entrar. Nuevamente nuestro intento de querer que nuestro hijo ya no sienta miedo, pero es más bien acompañarlo, ¿no? Es normal que sientas miedo porque vas a empezar una nueva etapa en tu vida. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes maneras de abordar este tipo de emociones. Hablamos de la tristeza, que diría yo es de las mayores antagonistas muchas veces dentro de las emociones. Y es que, claro, como les decía anteriormente, pareciera que tener a mi hijo triste fuera un fracaso por mi parte como padre, porque no debería estar triste, siempre debería estar feliz. Entonces, ahí entendemos que nuestro hijo está pasando por una situación que él o ella percibe como incontrolable, como que ya no puede hacer nada al respecto, que genera frustración. Y es aún más frustrante que si ya siento que la situación es incontrolable, la persona que yo considero que me puede proteger me diga que deje de llorar, que no debería llorar por esas bobadas, ¿no? Entonces ahí ya se van dando cuenta de lo importante de la validación. Ahí también hablamos de la pérdida y del luto, y ahí no habla únicamente de la pérdida de un familiar o de un amigo por muerte, ha hablado también de la pérdida, por ejemplo, de una mascota, por la pérdida de un juguete, por la pérdida de una relación, por la pérdida de una amistad, porque claro, dentro de nuestra estructura ya adulta, el hecho de perder un amigo tal vez no nos parece tan grave, ¿no? Diríamos, no, pues es un amigo, vas a tener muchos amigos a lo largo de tu vida, no te preocupes porque fulana se fue del colegio. Dentro de nuestra propia experiencia pensamos que nuestro hijo debería pensar igual que nosotros, pero para su mundo, para su pensamiento, pues es un momento de duelo increíble, entonces es más bien poder generar un acompañamiento. Lo siento mucho, sé que fulana era muy importante para ti, debe ser muy triste para ti, o te he visto estos días muy triste por lo que sucedió con ella. Entonces digamos que es permitir que exista esa tristeza, es permitir que evoque esa tristeza. También la ayuda social, el llanto es para pedir ayuda muchas veces no, está precisamente hecho para pedir ayuda y para poder expresar la emoción. Entonces, sí, creo que para nadie es un secreto que si vemos un niño, un adolescente llorando, pues más nosotros de adultos, va a haber como una necesidad de acercarnos a decir qué tienes, en qué te puedo ayudar, qué sucedió. Y esto no es de casualidad, esto no es porque lo aprendimos, nosotros venimos con este tipo de comportamientos desde como especie en sí. Entonces, nuevamente es cuestionarnos por qué la tristeza debería ser mala, si por el contrario está protegiendo inclusive a nuestros hijos, pues permite que otras personas lo puedan ayudar. Nuevamente, entonces ahí hablaremos del enojo, ¿no? Que muchas veces también va muy de la mano con los niños y los adolescentes. Y es que, claro, el enojo nace cuando nosotros percibimos una situación como injusta, ya dependiendo obviamente de qué considere injusto cada niño, cada adolescente, y qué yo considere como adulto que es justo o injusto. Pero va a llegar un punto en que siento que mis metas las están frustrando. No estoy logrando llegar a mis objetivos. Mis objetivos es ser reconocido en el colegio. Y mi mamá preciso no me dejó ir a la fiesta en donde van a ir todos. Entonces termina generando enojo porque está frustrando mis metas y es injusto para mí. No considero que sea justa esa decisión que acaba de tomar. Y es válido nuevamente que pueda sentir este enojo. Lo que no es válido es la acción que realiza en función de ese enojo. Es donde yo puedo establecer los límites, ¿no? Por ejemplo, se peleó con el hermano. Es válido el hecho de que te estés enojando con tu hermano porque hay una convivencia allí o porque ustedes interactúan mucho, pero no, por favor, la próxima vez que te enojes con él, no vayas a golpearlo o te prohíbo que golpees a tu hermano cuando tal. Entonces, si se dan cuenta, está el establecimiento del límite de la manera en la que ustedes lo establezcan, pero antes hay una validación sobre la emoción que sintió, ¿no? Tu
tu hermano te quitó tu muñeco, debe haber sido muy frustrante para ti, pero esa no es la manera en que se actúa, no es la manera en que tú debes interactuar o con la manera en que tú debes convivir con tu hermano. Entonces, el enojo es importante también como defensa. En un momento en que lo necesitemos, en un momento de peligro, el enojo es el que nos motiva para. Y yo creo que si lo hablamos desde nuestra perspectiva, desde como adultos, pues muy seguramente en el trabajo, en la familia, en el momento en que ustedes están enojados, tienen mucha más facilidad para expresar por lo que están frustrados, por lo que no les parece, más que cuando están felices, ¿no? Felices pareciera que todo el mundo pues todo fuera color de rosa, pero cuando estamos enojados tendemos a decir las cosas por las que nos enojamos, que es muy importante también para poder llegar a un acuerdo. Y pues ahí ya entraría la cuestión de la frustración, que tanto yo sé manejar esa frustración. Si siempre que yo llegué a estar un poco enojado desde pequeño, me dijeron que no debía enojarme, que eso, como hablamos del sesgo de género también, si soy una niña y las princesas no se enojan, entonces nunca aprendí a cómo llevar o tolerar la frustración de sentirme enojado. Entonces, ahí es cuando yo les digo que nos cuestionemos un poco este mito de que hay emociones buenas y hay emociones malas. Lo que vimos es que todas las emociones son necesarias para diferentes tipos. Y nuevamente les digo, entiendo por qué culturalmente nos enseñaron que estar bien o sentir una sensación de placer es lo que a todos le deberíamos apuntar, pero debemos entender que no puede haber una sensación de placer sin una sensación de disgusto que puede llegar a generar estas emociones. Entonces, ahora imagínense precisamente que estas emociones generan tanto malestar en el cuerpo que desde niños buscamos que nuestro cuidador nos ayude a sobrellevar esto que está pasando, ¿no? Si su hijo se cae y se raspa el dedo y es pequeño, lo más seguro es que vaya a buscar a su señal de seguridad, que será su mamá, su papá o su cuidador, para que le ayude a sanar esa herida, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones. Estoy sintiendo acá un cúmulo de cosas fisiológicamente en mi cuerpo, pues en mi pensamiento. Ayúdame a sobrellevar esta situación. Y lo que muchas veces hacemos es nuevamente invalidación. Entonces ahí es cuando quisiera rápidamente hablar de la curva emocional para que me entiendan un poco mejor cómo funciona una emoción y también pensándolo en nosotros mismos, ¿no? Porque es importante entender que nuestros hijos y nosotros mismos también aprendimos seguramente de cuidadores que estaban desregulados emocionalmente, cuidadores que tal vez no tenían la posibilidad de tener este tipo de herramientas, este tipo de charlas para tratar de regular su emoción, entonces consideramos que era la manera correcta de sobrellevar nuestras emociones. Entonces, si se dan cuenta, la curva representa la emoción en sí. Una emoción está hecha para durar muy poco tiempo, para llegar, subir, sentir el pico de la emoción, si lo quieren ver como el elefante se sentía triste, empezó a subir. Cuando hubo validación, se le permitió llorar y una vez llegó al pico de la emoción que pudo llorar, expresó la emoción, bajó un poco más y pudo realizar la acción que querían que realizara, que es de por sí para lo que está hecho la emoción, para subir un pico, llevar a cabo la intención que sea de la emoción. Ya vimos el miedo cuál es la intención, ya vimos de la tristeza, ya vimos del enojo cuál es la intención, y una vez realizado, baje nuevamente la emoción, ¿no? Entonces, ahí es cuando en la parte inferior ven el círculo, que es cuando sucede una situación que nos altera, que nos hace llevar nuestra emoción hacia arriba, y luego está la zona punteada, que es cuando nosotros tratamos de evitar la emoción, o cuando nos invalida, cuando ya voy a empezar a llorar y me dicen, no, yo lloré por esas bobadas, deja así, no empieza a llorar, no me venga con esas vainas, no venga a llorar acá. Entonces empieza a subir y llega un momento en que lo tengo que mantener con el tiempo, ¿no? Que acá es importante que diferenciemos algunas cosas y lo que les digo del comportamiento, ¿no? El hecho de hacer berrinche, por ejemplo, no es necesariamente una expresión emocional, muchas veces es una forma de chantaje emocional o otras cuestiones que ya es una cuestión del comportamiento, pero es el hecho de poder experimentar la emoción en sí. Entonces, también como adultos, en muchas oportunidades no nos permitimos experimentarla o creemos o nos autoinvalidamos, decimos no es válido lo que yo estoy sintiendo, voy a tratar de cambiar o de pensar en otra cosa, y hacemos que la emoción se mantenga por mucho más tiempo, que es la línea punteada que usted ven. En realidad, si yo me permito llegar a esa X, llegué a lo máximo de mi emoción, donde en el caso del elefante nuevamente me pongo a llorar y luego bajaría naturalmente. Pero ¿qué pasa? Hay veces que no permito que baje la emoción, ya estoy en ese pico y nos han enseñado que por el hecho de sentir alguna emoción tenemos que realizar algo al respecto para solucionarlo. Entonces estoy en el pico de la emoción, tengo enojo, entonces ¿qué hago con este enojo? Le grito a fulano, entonces por ejemplo en su caso le grito a mi hijo, le digo yo no sé cuánto, ¿y qué pasa después de esto? Sí, la emoción baja porque le grité, le dije de pronto alguna grosería o incluso le pegué, baja la emoción, como que ya me siento mejor, pero hay veces que llega la culpa, ¿no? Porque uno diría, bueno, logré regular la emoción, le pegué y ya me siento mejor, ¿no? Pero ahí es cuando viene la culpa
rompí tal vez la relación con mi hijo, con mi hija, se empieza a alejar de mí, no me empieza a contar cómo se siente. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué tan efectivas son las formas que yo tengo de llevar a cabo mis emociones? ¿Qué tan efectivo es el cómo yo estoy solucionando ese tipo de cosas? Entonces es cuando nosotros hablamos del mindfulness. ¿Qué mindfulness? Hablamos, pues seguramente algunos de ustedes han escuchado esto en algún momento, y es precisamente pues una forma de poder sobrellevar las emociones desde el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, digamos que esta técnica es más pensada muchas veces en adolescentes o es más pensada en adultos en su caso, y es una terapia que, si bien hay algunos ejercicios en diferentes partes, pues es una terapia que igual debes, ojalá, estar acompañada también por un psicólogo, y más si hablamos de niños o de adolescentes, ¿no? Pero es también para que entiendan que hay formas también de sobrellevar las emociones sin tener que realizar una acción que pueda perjudicar a otras personas o me pueda perjudicar a mí. Entonces, mindfulness básicamente lo que busca es una atención en el momento presente, poder estar consciente de mi cuerpo. Ya hablamos que hay una sensación fisiológica por cada emoción. Entonces, ¿por qué no permitirnos sentirla de una manera plena? Es lo que dice mindfulness. En lugar de, como estoy sintiendo enojo, le grito a mi hijo, ¿por qué no permitirme sentir esa emoción y permitir que ella por sí misma pueda ir bajando? Porque como está hecha la curva, ya vieron, sube y baja, respectivamente. Entonces ahí hablamos de emociones, experiencias internas y externas, y pues digamos que es una forma también, lo que les digo, que ustedes pueden hacerlo acompañado de un psicoterapeuta en caso de sus hijos, para que sea mucho, o sea, que lo pueda llevar a una parte más interesante para ellos, ¿no? Porque, claro, si nosotros hablamos de mindfulness o de meditación con un niño o con un adolescente, muy seguramente no les llame toda la atención. En cambio, un psicoterapeuta va a conocer las formas en que se le pueda enseñar este tipo de técnicas. Entonces, lo que nosotros buscamos son que no haya juicios con respecto a las propias emociones, porque precisamente interiorizamos esa invalidación, hacemos una autoinvalidación y consideramos que nuestras experiencias emocionales no son válidas. Yo ¿por qué me voy a poner triste por esas bobadas? Yo no me puedo poner triste, no puedo demostrar tristeza, porque me voy a enojar por eso, no debería enojarme, no debería estar feliz por este tipo de cosas, no me lo merezco, ¿no? Es cuando empezamos, y es lo que pasa mucho en la adolescencia, ¿no? No me merezco el hecho de haberme graduado, no sé, haberme ganado el primer puesto, no me merezco el hecho de que mis papás me hayan felicitado, no me merezco el viaje que me regalaron, no me lo merezco, no me lo merezco, ¿no? Entonces, ahí empezamos con también esta autosabotaje que llaman muchas veces. Entonces, aquí es para que conozcamos un poco de las consecuencias, qué sucede o qué es posible que suceda si invalido a mi hijo y no proporciono el manejo emocional, sino hago un acompañamiento de las emociones. Entonces, aquí es donde podemos ver posibles consecuencias. No significa que sea una probabilidad del 100%, pero sí hay algo que se llama vulnerabilidades, es decir, de situaciones que me pueden vulnerar para generar ciertos trastornos. Y la invalidación es una de esas vulnerabilidades que aumenta la probabilidad de que se pueda desencadenar alguno de estos trastornos. Entonces tenemos el trastorno de personalidad antisocial, límite histriónico, que diría de los que más destacaría aquí es el trastorno límite de la personalidad. Como ustedes vieron, hay una curva que sube y baja. Estas personas que tienen un trastorno de personalidad límite son personas que no pueden regular ninguna de las emociones. Por lo menos la mayoría de ellas no las puede regular. Entonces son personas que se mantienen en el pico, en la X que vieron, la mantienen por mucho tiempo. Y esto trae un sufrimiento gigante, porque si estoy en la X, ya es para que pueda bajar la emoción naturalmente, pero se mantiene constantemente. Entonces se imaginarán lo que es sentir enojo durante horas en ese pico, lo que es sentir tristeza desde ese pico constantemente. Entonces, este tipo de trastornos está muy relacionado con el suicidio, que es algo que vamos a hablar ahorita, que también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí también hablamos de un trastorno antisocial, que tiene que ver más con no seguir normas, con el hecho de pasar por encima de los límites de otros. Esto puede traer inclusive cuestiones como el bullying, el hecho de ser agresor, porque el hecho de que mis emociones, bueno, las emociones de otras personas no importan, invalido las emociones de otros y las mías. Entonces, bueno, digamos que este es otro tema del bullying que también sería interesante tocar en algún punto. El hecho de ser histriónicos. Hay personas que tienen este tipo de personalidad que van muy de la mano con querer ser el centro de atención, ¿no? En muchos momentos de mi vida no obtuve la emoción perdón, la atención que necesitaba de mis cuidadores, y posteriormente considero que las demás personas deberían siempre estar pendientes de mí, y si no es así, me empiezo a sentir frustrado o frustrada, y esto trae un montón de inconvenientes. Aquí estamos hablando de trastornos, de que esto trae inconvenientes en sus áreas de ajuste, en su trabajo, en su vida amorosa, en su familia. No es únicamente rasgos a veces de la personalidad, que tiene que ver más con personalidad, una persona que tenga una forma de ser particular, sino que ya estamos hablando de personas que esto les
afecta su diario vivir. Hablamos de trastornos de la conducta, el negativista desafiante, el explosivo intermitente, que son niños, adolescentes que no saben cómo transitar una emoción como la ira, que no saben cómo regularla, que no saben cómo hacer un tiempo fuera. Y pues hablamos de cuestiones como la depresión, la ansiedad patológica y lo que les decía puede llevar también al suicidio, más relacionado con este tipo de trastornos, porque claro, el suicidio, que es importante que lo tengamos ahorita en cuenta, que ahorita vamos a hablar de algunas cifras, es un fenómeno multicausal, ¿no? Que no es únicamente relacionado con la invalidación, pero es un fenómeno que se puede dar precisamente por el hecho de yo concebir que no puedo regular mis emociones, que no hay nada en esta vida que me pueda quitar este sufrimiento, que no debería estar sufriendo en este mundo y que encuentro que la depresión, el suicidio termina siendo en últimas percibido como una forma de solucionar mis problemas. Entonces considero que ya no hay más solución y la solución termina siendo esta. Pero antes de esto es importante que entendamos qué es la salud mental, ya que les estoy hablando de trastornos. Entonces, quiero que sepan que la salud mental no implica la ausencia de enfermedad, sino por el contrario, tener la capacidad de enfermar y poder restablecerse. ¿Sí? Entonces, cuando su hijo o su hija, tal vez algunos de ellos ya esté pasando por algún cuadro depresivo, por algún momento de ansiedad, no significa que tengan un problema de salud mental propiamente dicho. Es precisamente parte de la vida, es como nosotros querer nunca tener gripa, ¿no? La intención es, sabemos que nos va a dar gripa en algún momento, pero tener las defensas para poder restablecernos y poder volver a un momento de salud, ¿no? Entonces, lo mismo hablamos cuando hablamos de salud mental, es tener esta capacidad de que nuestros hijos y nosotros mismos podamos en algún momento pasar por un mal rato, tener un cuadro depresivo inclusive, pasar por momentos de ansiedad. Todos estamos exentos de problemas de salud mental, pero es tener nosotros la capacidad, el apoyo de nuestros familiares, el apoyo psicológico para poder restablecernos, ¿no? Entonces, algo que quiero que tengamos muy en cuenta. Entonces, ahí hablamos específicamente de la depresión, que ahorita se los comenté, ¿no? Es la pérdida de interés o goce por actividades que antes disfrutaba. El futuro se ve oscuro, el futuro, no hay nada en el futuro que me pueda ofrecer, y esto es algo que puede suceder a veces en la infancia, y que es precisamente con esta incapacidad que tengo para regular y para tolerar la tristeza. Entonces se vuelve un círculo constantemente, no hay nada en mi vida que me dé goce, todo pareciera que fuera totalmente oscuro. Y un cuadro depresivo puede llegar a una depresión mayor, que son varios cuadros depresivos, pero bueno, digamos que básicamente la intención de esto es que sepan que este tipo de diagnóstico se puede dar y que puede estar muy relacionado por la invalidación en algunas oportunidades. Entonces ahí es cuando yo quiero hablar de la parte del suicidio, para que tengan en cuenta la importancia de esto, y es que cada año se suicidan 700.000 personas, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros sobrinos, muchos de nuestros familiares están dentro de este rango. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta pues este tipo de variables también. También cuál es la invitación a esto con respecto a la comunicación con nuestros hijos, que lo podamos hablar directamente, también con nuestros familiares, ¿no? Si están dentro de este rango y si no también, pero si es un rango de edades que están tan vulnerables, hablar del suicidio previene el suicidio, el hecho de poderlo hablar, el hecho de poder quitar el tabú acerca de este tipo de temas, porque existe, no podemos tapar el sol con un dedo y decir no hablo de esto, si no hablo no existe, porque es cuando hay aún más riesgo, ¿sí? Entonces es para que tengan en cuenta, porque en 2021, que es la última cifra que nos da el DANE, se registraron 2.962 suicidios y hubo un total de 29.792 intentos de suicidio en Colombia. Quiero que por un momento dimensionen esta cifra, 29.792 intentos de suicidio. Entonces, tengamos en cuenta que muchas veces, como lo vimos, los años de riesgo es de 15 a 29 años. Entonces es un tema que debemos tener en cuenta y que debemos quitar el tabú también de la psicología. Entonces, como lo comentaba el señor rector, pues este acompañamiento que ustedes tienen por parte del colegio y también el acompañamiento que pueden tener por parte de psicólogos pues, clínicos externos también a la institución, pues no está de más comentarlo. Entonces, para esto también pues les doy algunos tips, podríamos decirlo, con respecto a una buena salud mental, ¿no? En cuanto a tener estas herramientas para poderme restablecer de algún tipo de enfermedad. Y es importante que tengamos en cuenta el cuerpo, es importante que tengamos constantemente este seguimiento acerca de nosotros mismos y también de nuestros hijos, de cómo están con respecto a diferentes aspectos de su salud, con respecto a, no sé, al médico general puede haber problemas en el peso, puede haber problemas de diferentes, la parte de la sangre, que puede haber problemas de tiroides, que puede haber X o Y situación que pueda afectar el estado de ánimo de nuestros hijos. Es tener este control y estar muy juiciosos en la parte médica. El no uso de drogas. Es importante que tengamos en cuenta también y entender
que drogas no es únicamente lo que nosotros entendemos como, no sé, el hecho del éxtasis, la marihuana o este tipo de sustancias ilegales, sino también empezar a cuestionarnos las sustancias legales, ¿no? Como lo es el cigarrillo con la nicotina, como lo es el alcohol, como es la cafeína y como lo puede llegar a ser también el azúcar. Entonces es importante que también podamos establecer límites, bebidas enérgicas, también es una situación que ahorita está un poco más compleja en cuanto a los adolescentes, porque termina como es legal, ¿no? Entonces, como es legal, se supone que es bueno para mi salud. Entonces, empezar como a discriminar estas situaciones y porque también va a poder afectar el estado de ánimo de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, no sé, bueno, acaba dándoles un dato, el cerebro se desarrolla hasta los 21 años, que es toda la parte de la corteza de aquí adelante, que es la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, claro, cuando nosotros tomamos alcohol desde una edad temprana, precisamente el alcohol ataca esa zona en la que, del toma de decisiones, la que se están desarrollando hasta los 21 años. Entonces, esto hace que muchas veces pueda mermar el desarrollo cerebral y es algo que también tenemos que tener en cuenta porque yo sé que culturalmente pues está mucho más aceptado el alcohol, por ejemplo, aquí en Colombia. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Intenta ejercitarte. También el hecho de incentivar a nuestros hijos. Hay formas naturales de poder desarrollar hormonas o neurotransmisores que llamamos nosotros, que nos generen sensaciones de bienestar, que seguramente lo han escuchado en algún punto, que es la dopamina y la serotonina, por ejemplo. Alguno lo habrá escuchado, que son estas hormonas que nos permiten a nosotros esta sensación de bienestar. Entonces, por medio del ejercicio es una forma natural, sana, de poder generar este tipo de hormonas que a veces la generan las drogas y por eso son tan adictivas, pero hay formas precisamente de poderlo realizar de manera natural. El hecho del dormir es muy importante y es importante que desde pequeños incentivemos la correcta higiene del sueño en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces permitimos que el hecho de la cama se convierta en otro tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de estar viendo la televisión, el hecho de poder tener el celular hasta altas horas de la noche, como que el cerebro no termina discriminando que ese momento es para dormir, que una vez yo toco la cama es para dormir. Y esto no solamente cae en nuestros hijos, en muchos de nosotros que nos acostamos, nos ponemos a veces a leer un libro, nos ponemos a ver televisión, nos ponemos a ver la serie, la película, nos ponemos a comer dentro de la cama. Entonces, claro, cuando nuestro cerebro interpreta que ya nos metimos en la cama, dice, bueno, ¿qué hay para hacer? Estás en mute, no te estamos escuchando, Nicolás. Nicolás está muy bien. Perdón, ya ahora sí, creo que se puso ahí solito. ¿Desde hace cuánto estoy haciendo? Hace unos segunditos, me imagino. Sí, no, 5 segundos, no fue tanto. Ah, listo, perfecto. Entonces les decía eso, que es muy importante que empecemos a discriminar y que enseñemos a nuestros hijos a discriminar que la cama en sí es el momento de dormir, porque el hecho de dormir mal, el hecho de empezar a tener problemas del sueño, va a empezar a generar problemas también en nuestro estado de ánimo. Y el hecho de la dieta lo es todo. La dieta, al fin y al cabo, la comida es la que nos da la energía, la que permite muchos procesos en nuestro cuerpo. Entonces también un acompañamiento acerca de la correcta alimentación, tanto de nosotros como de nuestros hijos, va a permitir también que podamos sobrellevar, digamos que las emociones de una manera mucho más efectiva y que podamos, ojalá, tener un acompañamiento profesional con respecto a la nutrición, ¿no? Porque ninguno, o habrá de pronto tal vez alguien, pero no tenemos esta posibilidad de tener un contacto con un nutricionista. Entonces es chévere que nosotros podamos permitirnos informarnos acerca de, porque pues muchas veces repetimos la misma dieta que nosotros nos dieron de pequeños con nuestros hijos y no nos cuestionamos si esto es lo que en verdad necesita su cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto que es el acróstico cuida, para que de pronto les quede más fácil para recordarlo, pues son aspectos que nos van a poder ayudar en la salud mental en general. Entonces, no está de más decirles, obviamente, que bueno, ahorita escucharemos también sus preguntas, pero no está de más decirles que hay una parte de los consultorios de psicología en la Universidad del Bosque, por lo mismo, porque sabemos tanto para padres como para hijos, el hecho de que pues hay diferentes formas, de pronto no aprendí o no sé cómo sobrellevar la crianza a veces de mi hijo, no sé cómo llevar algunas situaciones, considero que ya se sale un poco de mis manos, quiero que mi hijo vaya a psicología, quiero yo a psicología porque considero que hay algunas cosas que debo solucionar, rompamos el tabú de ir a psicología, no significa que estemos locos, que estemos locas, que mi hijo se enloqueció,
empecemos a cambiar ese tipo de verbalizaciones que generan tanto daño y que nos alejan cada vez más de la salud mental. Y es precisamente dar herramientas. Ahí está el número de los consultores de psicología. Son consultores mucho más accesibles. ¿Por qué? Porque se hace por medio de practicantes de la Universidad del Bosque, ya sea pregrado o de posgrado, que están acompañados por psicólogos de maestría. Y pues son precios mucho más accesibles porque son precios que son con base a su estrato aquí en Bogotá. Entonces, que tengan la oportunidad también de acercarse a un profesional, ya sea ojalá en la Universidad del Bosque o el profesional que les parezca más. Como les comentaba, también el colegio tiene esta facilidad de poderse acercar desde psicología. Entonces, pues bueno, eso sería por parte de la Universidad del Bosque. Ahorita pues vamos a escuchar sus preguntas, pero pues espero haya sido de su agrado esta parte del manejo de emociones. Muy bueno, Nicolás, muchas gracias, Nicolás. Entonces, tenemos estos 15 minutos para que aprovechemos el espacio y hacer algunas preguntas o comentarios al respecto de todos los elementos que nos ha compartido nuestro psicólogo Nicolás. No sé si en el chat hay algunas preguntas, Marlene, o los papás quieren indicar para participar. No, señor, no hay aún preguntas. La señora Ligia, creo que veo la mano levantada. La señora Ligia Vidales. Sí, muy buenos días a todos. Primero Buenos que días. todo, muchísimas gracias por la charla, la verdad, muy interesante. Nos ayuda y nos da pautas que, como todos sabemos, los papás no hay un instructivo para criar a nuestros hijos y eso es lo que en verdad es difícil. Pero yo quiero hacer una pregunta. Sin ser invalidante, como nos explicaba hoy Sergio, sin ser invalidantes, ¿hay alguna forma también de decirle no solamente a nuestros hijos, sino a los seres queridos, que hay un momento en que uno debe parar también, que debe sacudirse, que debe buscar otro medio? Porque si solamente vamos a validar y a validar y a validar, o si no lo hacemos de la manera correcta, podemos también estar haciendo daño. Si hay alguna manera correcta de decir, es momento de pararse, de salir adelante, teniendo en cuenta los sentimientos de las personas, pero si uno puede hacerlo, ¿y cómo sería la manera más eficaz? Gracias. Listo, primero muchísimas gracias por haber asistido y también por tu comentario. Me alegra que te haya gustado la charla el día de hoy. En segundo lugar, sí entiendo tu parte, como de no quedarnos solamente en validación y de pronto no sugerir una acción, ¿no? Y es lo que les comentaba en algún momento, es que podemos hacer un acompañamiento de la emoción en sí, de lo que estás sintiendo, confirmar que efectivamente es muy válido lo que estás sintiendo en ese instante, pero que hay una acción que puedes realizar al respecto, ¿no? Que es diferente solamente hablar de la acción. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté un familiar, un conocido esté pasando por un momento difícil, es bueno, estás pasando por un momento muy complejo, sé que tal vez no he pasado por esa misma situación, pero veo en ti que estás pasando por un momento muy difícil, pero, en vez del pero es yo te podría acompañar o podríamos llevarlo a tal vez, ¿qué te parece si hacemos X o Y cosa? O he escuchado que es muy bueno ir a psicología. Entonces, si te das cuenta, en vez de únicamente hablar de la acción que debe realizar la persona, primero validamos su emoción y luego podemos dar una acción a la cual puede realizar que le pueda ayudar a de pronto sobrellevar la situación por la que está pasando. Entonces, si nos quedamos solo validando, como tú bien lo dices, pues no vamos a llevar a una acción particular, sino que validamos, pero no hay una claridad. Con los niños pasa y con los adolescentes pasa una particularidad, y es que si te das cuenta, bueno, de pronto si hacen el ejercicio se van a dar cuenta que por medio de la validación y por el medio del acompañamiento de la emoción va a haber un momento en que ellos mismos llegan a la solución. Y eso es muy chévere de ver también, porque ellos mismos tienen a veces subestimamos la capacidad de solución de nuestros hijos, y en el momento en que nosotros acompañamos la emoción en la que están viviendo, ellos mismos caen en cuenta la forma en la que pueden solucionar la problemática. Pero sí, lo que te diría es, hay validación, pero también debe haber un lineamiento, una guía acerca de la acción que debe realizar la persona. Muy bien, muchas gracias. Vi otra pregunta, ¿alguien más levantó la mano? Hay una pregunta en el chat, sí señor, de la señora Diana Catalina Bello. ¿Cómo logro que mi adolescente no mienta con situaciones en el colegio? Okay. Bueno, digamos que esto tiene que ver mucho con pautas de crianza también, en la forma en la que yo genero como la confianza con mis hijos. De pronto, pues, cuando nosotros tendemos a ser muy autoritarios, cuando tendemos a
tal vez poner muchas normas sin que haya de por medio una justificación o no haya una negociación y decimos es porque sí, porque yo lo digo y punto, no permitimos un estilo de crianza que nosotros llamamos democrático, pues permitir a nuestro hijo o nuestra hija poder conversar y poder debatir sobre la decisión que estamos tomando. Entonces muchas veces el hecho de que nosotros permitamos ese tipo de espacios para que nuestro adolescente pueda negociar acerca de las decisiones que tomamos, que se sienta parte de, que se sienta validado, vamos a empezar a construir una situación de confianza, que no es algo tan rápido que yo te pueda decir, dile esta frase y con eso ya te va a comentar, es una relación que se va estructurando y también es validarte y que entiendas también que en la adolescencia es un poco más complejo el hecho de la confianza, ¿no? El hecho de que los hijos los adolescentes tienden a ver a sus padres como agentes externos o como enemigos y ven a sus pares como su mayor aliado. Sus pares me refiero pues a las personas de su misma edad. Entonces prefiero contarle a mi amigo que a mi mamá, pero también muchas veces es por la forma en la que yo reacciono cuando me cuentan, ¿no? Pues de pronto que te cuestiones, bueno, cuando me cuenta pequeñas cosas, ¿qué tan invalidante puedo llegar a ser yo, ¿no? O mi esposo o mi esposa. ¿Qué tan invalidante puedo ser yo en el momento en que me comentan o me cuentan pequeñas cosas sobre el colegio? Entonces es empezar a generar una estructura de confianza con tu adolescente y permitir que poco a poco, o también visualizar, mostrar, o poner en palabras lo que estás viendo. Veo que hoy te veo muy frustrado el día de hoy, te veo muy triste, te veo muy, no sé, te veo alegre. El hecho de retroalimentar la emoción que tú ves en tu hijo va a permitir que él pueda abrirse un poco más, como lo vimos en la parte anterior. Dijo, veo que estás pasando por un momento triste en la caricatura que les mostré, y la hija solita empieza a hablar, sí, estoy triste, es muy frustrante lo que pasó con Antonio. Sí, le responde, sí, lo de Antonio me imagino debe ser muy, muy triste para ti. Dice, sí, no, es que el hecho de que me haya cambiado por otra persona me tiene muy mal. Entonces, sin preguntar directamente, que muchas veces los adolescentes están muy atacados con ellos, permitir que la conversación fluya por medio de la validación. Estás en silencio, Gerson. Tenemos otra pregunta de la señora Mayerly. Me gustaría saber cómo darme cuenta cuando un hijo está en estado de depresión o si solo está manipulando. Bueno, entonces ahí es importante también que tengamos en cuenta la situación como de los síntomas que puede llegar a tener la depresión, que la depresión tiene mucho que ver, uno, con la parte de lo que les decía de ver un futuro oscuro, de que mi hijo genuinamente considere que no hay nada, o por lo menos las acciones de disfrute que él tenía, que diría yo que podría ser de las acciones que más nos puede dar una señal, es por ejemplo que mi hijo normalmente le gustaba mucho jugar videojuegos o le encantaba salir a jugar fútbol con sus amigos, y es algo que ya no disfruta. Sí, bueno, ¿y por qué no has vuelto a salir con tus amigos? ¿Por qué no has vuelto a salir a jugar fútbol si tanto te gusta? No, es que ya no me llena. No, es porque no has vuelto a jugar videojuegos, hablando de cosas de hobbies, ¿no? Porque no has vuelto a jugar videojuegos, es que ya no me llena. Es que está en una academia de baile, porque no has vuelto a ir a bailar, no, es que ya no me gusta, ya no quiero ir. Entonces, son señales que, si te das cuenta, por más manipulación que digamos que pueda llegar a haber, pues los niños no van a sacrificar, o los adolescentes no van a sacrificar sus actividades de disfrute por tratar de manipular únicamente. Pueden haber estados en los que pueden estar tristes y en los que pueden llegar a ser manipuladores, y es algo que también debemos tener en cuenta, pero es dependiendo de esos síntomas que ustedes puedan llegar a ver. También, si necesitan acompañamiento psicológico, es bueno, si estás pasando por un momento de tristeza, acompañar la emoción y decir, bueno, entonces vamos a psicología y tratamos de sobrellevarlo. Entonces es ambos polos. No podemos tampoco dar por hecho que siempre sea una manipulación, pero tampoco podemos dar por hecho que siempre sea verídico. Entonces es importante también darnos cuenta de ese tipo de señales, y pues si es necesario y si en verdad está pasando por un momento de depresión, tendría que ir a psicología. Muy bien. Hola. El señor Luis Ávila pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a manejar el bullying? Ok, bueno, este es un tema grande, pues con respecto a todo lo que es el bullying, porque habría que ver muchos factores, pero pues muy seguramente el colegio debe tener pues todo un proceso, un lineamiento que se lleva a cabo en estos casos, que es algo que ustedes pueden hablar directamente con el colegio, denunciar este tipo de situaciones, y ahí se abriría todo el proceso pues para poder solucionar este tipo de conflictos. Lo que también se hace es hacer un acompañamiento de la víctima por medio de la psicología. ¿Por qué? Porque esto puede generar problemas de autoestima en todos sus autoesquemas con respecto a su autoimagen, puede generar problemas de depresión, puede generar problemas de ansiedad, porque le enseña que el mundo
es un mundo peligroso, de que la gente le va a hacer daño. Entonces es importante que eso lo puedan empezar a tratar desde psicología para empezar a romper esos esquemas y que la víctima también se dé cuenta que no es su culpa, porque muchas veces en el bullying consideran que hay algo mal en ellos, en ellas, y que por eso les están haciendo bullying. Entonces digamos que todo ese acompañamiento es bueno hacerlo desde la psicología, es bueno avisarlo al colegio, porque también hay un agresor que también, digamos que viene de unas pautas de crianza específicas que tal vez lo llevaron a ser un agresor también, entonces también darle la posibilidad al agresor de poder generar herramientas y aprender que los objetivos no se logran solo por medio de las conductas que sean agresivas. Entonces, el conducto regular sería eso, hablarlo con el colegio, poder llevar a la víctima a psicología, poder identificar tanto al victimario como al agresor y poder solucionar ese conflicto directamente. Y el agresor también ojalá poderlo tener en psicología. Hay una última pregunta, gracias Nicolás, de la señora María Milena Camargo. Ella agradece el contenido y pregunta cómo abordar el tema de los usos del vape o cigarrillos electrónicos acerca de las adicciones a la droga. ¿Cómo qué? Perdón, ¿me repites? ¿Cómo abordar el tema de los usos de vape o cigarrillos electrónicos, vapeadores? Listo, con la cuestión de los vapeadores debe existir una restricción. ¿Por qué? Porque muchas veces ahorita en esta nueva tendencia que hay de los vaporizadores o de los cigarrillos electrónicos, se trata de vender una inocencia acerca de, ¿no? Como que son inofensivos o que eso no es el cigarrillo de toda la vida. Por el contrario, sí hay investigaciones en las que muestran, o sea, los vaporizadores, digamos que no hay una investigación de mucho tiempo porque son relativamente nuevos, pero sí paulatinamente aparecen daños en el sistema respiratorio para pues, los niños. Uno hablando a nivel fisiológico, como el daño que se puede generar porque estamos metiendo vapor dentro del cuerpo. Ya hablando porque en vaporizador recordemos que hay una opción sin nicotina y con nicotina, que es el compuesto que tienen los cigarrillos. Entonces, en las opciones que tienen nicotina, recordemos que la nicotina genera adicción, la nicotina también genera dependencia y que también puede ser la puerta para otro tipo de sustancias también. Entonces, es el hecho de entender que el vaporizador, digamos que la industria trata de venderlo como algo inofensivo, pero también genera consecuencias a largo plazo y a mediano plazo en los adolescentes. Entonces yo lo que les diría es hablarlo si quieren desde la ciencia, tener este debate con su adolescente, mostrarle evidencia de que efectivamente son daños para la salud y no es que, como les digo, no ser solamente autoritarios y si es que yo lo digo y punto, el cigarrillo electrónico es malo y punto, sino mostrarle al adolescente y debatir y mostrarle evidencia de que sí puede generar daños a largo plazo y que si te lo prohíbimos porque es malo para tu salud y porque te puede generar otras adicciones a futuro. Marlene, aprovechamos y ponemos nuestra campaña publicitaria al respecto. Aquí, por un momentico, hago un paréntesis, Nicolás, porque Claro. justamente esta pregunta me parece muy, muy pertinente. Comunicar a los papás la necesidad de que estemos todos hoy muy alertas, porque en este momento estamos viendo un gran auge en el uso de estos vapeadores y que evidentemente, como acaba de decir Nicolás, pues todos los daños que está generando en la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Así como hicimos el año pasado, vamos a emprender nuevamente una campaña preventiva, publicitaria para los papás, para que hagamos un mayor control. Realmente, pues esta situación se está generando mucho más en el adolescente, pero hemos detectado estos últimos días con gran preocupación ya un buen número de estudiantes que hemos encontrado practicando este ejercicio nocivo. Y pues desde el punto de vista de salud, pues ya tenemos las razones. También pues, desde el punto de vista formativo, también está prohibido. Así que hacemos esta campaña extensiva para que desde casa los papás asuman un mayor control. Es muy importante que los papás conozcan. Por ejemplo, esta semana nos dimos cuenta que cuando notificamos a un padre de familia, el papá no sabía que era un vapeador. Y no estoy criticando eso, obviamente. Justamente ese es el propósito de la escuela de familia, en que, como dice la señora Ligia, dijo al comienzo, no tenemos el manual para ser parte de familia todos los días, pero es nuestro deber estar totalmente actualizados. Creo que este mundo va súper acelerado
Y nosotros como padres de familia, como adultos responsables, debemos estar a la delantera de nuestros niños y jóvenes. No podemos desconocer todo lo que el mundo circundante nos está dando. Entonces, hoy este espacio lo aprovecho para que lancemos una voz de alerta y papás y por consiguiente docentes, todos los adultos en el colegio, estemos muy atentos para ayudar a minimizar este riesgo que está hoy. Por eso hemos creado ha salido nuevamente esta publicidad donde le decimos al padre de familia, a los jóvenes, que este no es un elemento que forma parte de los útiles escolares como mensaje subliminal. Así que los invito a todos que estemos todos muy atentos. Muchas gracias. Sigamos, Marlene, con la otra pregunta, ¿habría? Tenemos 3 personas que quieren participar de viva voz. Vamos a ir en orden. Primero con la señora Mónica Sarmiento, por favor. Muchas gracias a Nicolás y al colegio por esta charla tan interesante. Mi inquietud siempre ha sido la misma. Yo ya tengo unos hijos muy grandes, de 16 y 20 años, entonces ahí uno se pregunta si en este momento, digamos, ya vienen unas conductas aprendidas, definitivamente ya, como dijo la otra, no tuvimos manual de usuario, entonces no sabemos si cometimos errores que han podido ya afectar a nuestros hijos en este momento y cómo poder saber si hay forma de retomar esa buena práctica de validación y de acompañamiento en las emociones. Listo, muchísimas gracias por tu pregunta, y yo te diría que nunca es tarde, inclusive si hablamos de incluso nuestra pareja, de pronto llevo 25, 30, 35, 40 años de casados y siempre vemos que esto pasa en todo, ¿no? Hoy tuvimos un enfoque hacia los hijos, pero también puede pasar con la pareja, que tanto yo invalido las emociones de mi pareja. Entonces te diría yo que en cualquier momento de la vida es adecuado para empezar este tipo de prácticas. Obviamente hay más comportamientos que se aprendieron desde pequeños, puede costar un poco más, tú bien lo dices, no tenemos un manual de cómo ser padres, pero nunca es tarde para empezar a generar estas prácticas de validación, inclusive poderlo verbalizar, poderlo hablarlo. Mira, hoy tuve una charla, hablando con tu chico de 17, 20 años, hoy tuvimos una charla sobre la validación emocional. Me parece importante que podamos reconocer nuestras emociones entre nosotros mismos, tanto ellos puedan ser validantes también contigo como tú con ellos. Nunca es tarde para tener este tipo de conversaciones y poder empezar a generar. Claro, si ellos tienen 17, 20 años y consideran que, o tú consideras que tienen algún problema, una dificultad para sobrellevar sus emociones, nuevamente, nunca es malo, nunca está de más que puedan ir a psicología, que puedan sobrellevar o aprender técnicas para sobrellevar sus emociones de una manera efectiva, pero no es como tal que haya un daño irreversible, no, nunca es tarde para que puedan realizar acciones al respecto. Bueno, muchas gracias. La señora Milena Serrano. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla. Tengo una inquietud. Cuando nuestros hijos son altamente irritables y que chocan por cualquier cosa, se ponen molestos, ¿cómo hacer uno para no entrar también a chocar con ellos? Que se les baje esa molestia, porque cuando están así ni siquiera quieren conversar. Claro. Sí, no, obviamente que hay situaciones, hay de pronto niños que pueden llegar a tener una dificultad genuina, o lo que les decía, una dificultad biológica para poder regular la ira, pero más que hablar es también verbalizar la razón por la que se están sintiendo molestos, más esperando una conversación con ellos, es verbalizar y ponerle nombre y decir, estoy viendo o veo que te molestó mucho tal situación, veo que esto, o muchas veces se utiliza la imaginería. ¿Te imaginas? Por ejemplo, mi hijo se molestó porque no quiere sacar la basura todas las mañanas. Entonces, ¿te imaginas que la basura se sacara sola? ¿O te imaginas que, no sé, que hubieras podido ir a la fiesta y que de pronto no estuviera lloviendo y pudieras ir a la fiesta? ¿Sabes? O sea, como que muchas veces en psicología se habla de esta parte de poder hablar. Uno es de la validación y dos es de la imaginación. Por ejemplo, la caricatura que les mostré de la fractura, poder hablar de, ¿te imaginas donde no tuvieras el tobillo
dañado, digamos que el chico no está conversando, pero te imaginas, ojalá no hubiera sucedido esta situación, te imaginas que esto hubiera pasado, te imaginas, yo como un poquito dar al lugar nuestra creatividad y poder permitir el hecho de hablar. Eso sí, entender que en primer medida o apenas lo utilicemos no significa que de repente el niño vaya a dejar de estar enojado, ¿no? También hay que entender que pues los niños como todos somos humanos y que acá les estoy hablando como de la parte bonita de, pero pues hay muchas circunstancias en las que puede que no se llegue a dar, pero sí es igual, poder dar un acompañamiento y poder establecer los límites nuevamente. Si se puso berrinchudo y el berrinchudo es quedarse tirado en el medio del centro comercial, es en el momento poderte hablar con él y decir, oye, entiendo que te frustró mucho el hecho que no pudimos ir a comer paleta, pero no es la manera en que se debe manifestar o no es la manera en que debes actuar cuando estás frustrado. ¿Cómo buscar lo que te digo? Tanto una validación como una acción en sí. Obviamente teniendo en cuenta que tu hijo ya tenga una edad en la que pueda entender este tipo de conversaciones, ¿no? Porque si ya es un niño muy pequeño, pues entiendo que obviamente entender este tipo de conversaciones pues no sería del todo adecuado. Hay algo un libro que quisiera quisiera recomendarles a todos, si pueden tomar nota, y es bueno, dependiendo del momento en el que estén sus hijos, pero el libro se llama Cómo hablar para que los niños escuchen, cómo escuchar para que los niños hablen. Les repito el nombre, Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Tiene el mismo nombre para adolescentes, Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo hablar para que los adolescentes le hablen. Cómo escuchar, perdón, para que los adolescentes le hablen. Son libros que les dan un montón de herramientas, como hablamos, no hay manual para ser padres, y que este tipo de libros les pueden dar un manual muy efectivo para poder sobrellevar ese tipo de situaciones. Habla sobre castigo, sobre si el castigo físico se debería utilizar, sobre qué otras herramientas hay, porque obvio ya hablamos de casos particulares de cada niño y demás, pero que sepan que este tipo de opciones les puede ayudar, les puede... ¿Nos repite, por favor, la bibliografía, Nicolás? ¿Cómo hablar Claro qué? que sí. Es cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes le hablen. Igual si quieren se los voy a copiar en el chat. Por favor. Me parece muy interesante. Muy bien. Ahí se los Muchas dejé. gracias. ¿Alguna pregunta, Marlene? La única variación Hay es una que pregunta de la cambiarían señora. adolescentes por niños. Perdón. Señor, Nicolás, ¿qué dice? No, les decía que ya se los escribí y que la única variación es si tienen un adolescente, pues la parte de adolescentes, o si es niño, pues cambien la palabra adolescente por niño. Y ya les dejo igual el autor aquí en el chat. Listo. El autor, listo. Muchas gracias. ¿Qué dice Marlene? La señora Marcela Echeverry. Sí. Señora Marcela. Hola, buenas noches para todos, sí, ¿cómo están? Primero, pues agradecerle al colegio y al doctor Nicolás por estos espacios tan importantes. Mi aporte, digamos, en cuanto al tema, o sea, todo está supremamente bien y son temas que desde casa nosotros ya hemos venido trabajando con Juan Pablo, con mi hijo, y personalmente, o sea, y yo misma, porque, digamos, si yo quiero transmitirle cierta, digamos, condiciones a mi hijo o manejo de sus emociones, de que aprenda de dónde vienen, qué hacer con ellas, modularlas, estar con él y acompañarlo, es sumamente importante que él lo vea vivir también. Entonces, más que estar ahí solamente como acompañante, sino también como un ejemplo para él y que vea que para mí es importante, digamos, empezar a tratar estos temas en mí y que él lo vea en mí, eso es maravilloso. Entonces, como consejo, creería yo que es primero vernos a nosotros mismos como padres, como seres humanos, más que como padres, como seres humanos, porque igualmente no solo somos padres, somos pareja, somos trabajadores, somos amigos, somos, digamos, familiares, hermanos y ese tipo de cosas. Entonces, qué bonito que ellos lo vean en todo sentido en nosotros, y que quieran, digamos, nos vean como personas de confianza desde lo que nosotros hacemos como papás, como seres humanos en sí. Perfecto, Marcela, muchísimas gracias. Y no podría estar más de acuerdo contigo. Efectivamente, es muy importante, como les hablaba anteriormente, de que puede vulnerar el hecho de que mi cuidado. En el chat. Espera que está respondiendo Nicolás. No, está respondiendo la pregunta Nicolás, Marlene. Sigue Nicolás.
de conexión, listo, no, pues desde eso, que básicamente es muy importante lo que nos comentaba Marcela, porque efectivamente el hecho de yo ver constantemente cómo mi cuidador se desregula emocionalmente, pues va a hacer que yo interprete que es la manera correcta de sobrellevar las cosas. Si por el contrario yo veo que mi cuidador se permite se permite llorar, por ejemplo, que a veces que creemos que nuestros hijos no deberían vernos llorar, o permitimos que las emociones se manifiesten de diferentes maneras, eso va a permitir que también nuestros hijos puedan aprender esta manera de sobrellevar las emociones. Entonces no podría estar más de acuerdo. La idea también de la conversación, de la charla de hoy, es que también nos cuestionemos cómo nosotros llevamos nuestras emociones y qué podemos hacer al respecto para aprender a sobrellevarlas. Como les decía la mamita anterior, nunca es tarde para poder aprender este tipo de habilidades. Te digo, ay, ¿cómo Bien. hago para modular a mi hijo sin me miente? Y yo, pues, ¿y cómo hago para modular? Pues, primero es usted, ¿sí? O sea, porque uno es consciente de que uno no tuvo lo mejor que ya desaprender. Ahí decía, a mí me decían, "No, es que No capté bien. Nicolás, ¿se escucha bien? Se me fue un poquito el final, no escuché Sí. todo. Yo tampoco capté la última parte. ¿Nos puede repetir, por favor, señora? no, que agradecerles porque igual pues nosotros también fuimos pues, como criados con las mejores herramientas, digamos, o sea, de nuestros papás, pues igualmente ellos hicieron con amor todo lo que pudieron, que tenían en su momento, pero creo que estamos en un proceso, o en un momento de una expansión de conciencia mucho más amplia y pues gracias a nosotros podemos dejar mejores seres humanos para esta tierra. Muchas gracias. Claro. Muy bien. Así era en complemento. Muchas gracias. Otra pregunta, Marlene, ¿habría? Nos quedan 5 minutos. Sí, señor. La Paz. Tenemos ¿No? dos preguntas al señor David Alberto Manotas. ¿Sí? Señor Manotas. Hola. Hola. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Hola, mi esposa y yo estamos viviendo con nuestro hijo adolescente, pues muchas de las situaciones que planteaste y que nos ilustraste. Sin embargo, tengo una duda relacionada con el día a día. Estas emociones que pues nuestro hijo, y lo podemos evidenciar, tanto en su expresión corporal, verbal, en algunas ocasiones, pueden estar relacionadas con algún tipo de preocupación, y esas preocupaciones pues obviamente en todo su espectro, tanto académicas, el futuro, emocionales, porque pues ellos ya empiezan a experimentar también temas de relación, de parejas, de amigas, etcétera. ¿Hay alguna relación ahí o un tema completamente independiente la emoción con las preocupaciones? Listo, muchas gracias por tu pregunta, David. Y sí, claro que sí, no podría estar más de acuerdo. Y efectivamente, pues, la adolescencia creo que todos estamos de acuerdo que es un momento muy difícil, porque a veces se nos olvida, ¿no? Ya cuando somos adultos, como que ya salvamos patria y seguimos adelante, pero la adolescencia es un sinfín de estímulos y de preocupaciones constantes. Es, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que me va a proponer? Hay etapas en las que inclusive están comenzando su vida sexual, en la que están encontrando también la parte de su sexualidad. Hay también cuestionamientos acerca de, pues, de la carrera que voy a elegir, y esto nos hace mucho más irascibles y hace que seamos mucho más sensibles ante diferentes situaciones. Es decir, algo que antes tal vez a mí no me, o que ya no me va a afectar en la adultez, en la adolescencia somos una chispita que cualquier situación puede que me desencadene la emoción mucho más fácil la vida, porque tú bien lo dices, el hecho de que nosotros, y no, sin ir tan lejos hablando de nosotros mismos, si tenemos preocupaciones en el trabajo, si resultó que hay problemas en la empresa, si resultó que hay problemas en mi familia, si resultó que hay problemas en algún otro ámbito social de mi vida, o tengo problemas con mi pareja también, llega un momento la emoción, entonces me vuelvo mucho más sensible, y es importante trabajar individualmente eso con mi adolescente, poder hablar de ese tipo de situaciones. Si tienen la confianza, he visto estos días, por lo menos, no sé, te suele gustar mucho salir los fines de semana, veo que ya no volviste a salir, o te he visto triste, o he visto que tal vez, no sé, no sueles interactuar con nosotros como sueles hacerlo, hay algo de lo que quieras hablar, hay algo que me quieras comentar. Poder también el hecho de que el adolescente tenga un espacio para hablar de sus preocupaciones sin ser invalidado, pues le va a permitir
sentirse mucho más a gusto y va a poder regular su emoción de una manera mucho más efectiva. Como les decía, el hecho de que él te llegue a decir, no, es que papá, estoy muy preocupado porque no sé si vaya a pasar a alguna universidad, y tú decirle, no seas bobo, obviamente vas a pasar. A decirle, oye, yo a tu edad, inclusive si quieres, si tú pasaste por ahí, a tu edad yo tenía la misma preocupación, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía si de pronto hiciste alguna carrera en una universidad, yo no sabía si me iban a aceptar, yo no sabía qué iba a pasar. Es totalmente válido que te estés sintiendo así, me imagino cómo te puedes llegar a sentir, ¿sabes? Como ese tipo de conversaciones es mucho más cercano, inclusive genera mucho más lazo con el adolescente y permite que entendamos que sí, que es una etapa en la que todo ese tipo de situaciones le puede generar mucha irascibilidad. De acuerdo. No, solo para terminar ya y escuchando muy atentamente lo que me acabas de decir, precisamente eso fue pues el motivo, porque pues hablé con él, lo vimos, bueno, tuvimos una situación muy particular y ese día le dije, pues si tienes una preocupación, cuéntamela. No le exigí o lo obligué a que me la contara en ese momento. Le dije, hablemos en un par de días, piénsala, una pequeña, pero piensa y cuéntame una, así sea una pequeñita y miramos cómo la solucionamos en conjunto. Y creo que está muy alineado con lo que mencionabas ahorita, o sea, tratar de evacuar esas preocupaciones de a poquito, como para que, pues, al final bueno, nosotros le decíamos genio, pero pues ahorita con lo que estás comentando, pues tiene un concepto completamente diferente y es la emoción, o sea, no es el genio, o bueno, como nosotros lo conocemos, es más la emoción de cómo lo expresa. Y creo que en la medida que él vaya evacuando de a poquito esas preocupaciones, pues puede ir controlándolo o no. Sí, totalmente. Y el hecho de por sí, lo que te digo, no sé si él tal vez lo esté hablando con otra persona, pero el hecho de ponerlo en palabras hace, y no sé si les ha pasado, hace que las preocupaciones no sean tan grandes como uno pensaba que eran, ¿no? En su cabeza, en la cabeza de nosotros pensamos que, no sé, si tenemos planeado alguna situación familiar o una responsabilidad, en nuestra cabeza es gigante. Luego llega el día y nos venga, esto no era tan complejo como creíamos. O lo hablamos con alguien y solo la retroalimentación de nuestra habla hace que ya nos demos cuenta que tal vez el problema tiene una solución mucho más rápida de lo que considerábamos. Entonces el hecho de que me parece excelente que puedas permitir esos espacios y el hecho de que lo pueda llegar a hablar va a hacer que pueda regular mucho mejor su emoción y pueda identificarla. No más. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya como tenemos tiempo cumplido, me parece que ha sido muy interesante la participación. Veo que los papás han asimilado muy bien toda la información que da hoy nuestro psicólogo Nicolás. Veo que toda la parte de conceptualización, todo el aspecto de validación y las recomendaciones preventivas han quedado muy bien afianzadas. Invito a los padres de familia que aún tengan algunas inquietudes al respecto generadas de hoy, nos las puedan hacer llegar a través de nuestro psicólogo orientador escolar Sergio David, por vía Cibermar, si quieren, o comunicarse con nosotros directamente para poder también irles ampliando un poco y apoyando en esta asesoría psicopedagógica que el colegio abre bimensualmente. Recuerden que siempre estamos dispuestos, abiertos para atenderlos a través de esta área de psicopedagogía. Entonces, Nicolás, quiero agradecerle muy especialmente sus aportes. Por consiguiente, la Universidad del Bosque, nuestra gran aliada, lo invitamos a que también siga formando parte de nuestro proceso de formación de escuelas de familia. Gracias, Nicolás. A los padres de familia, a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, los invito a que diligencien la encuesta de satisfacción. Al final del año vamos a dar una certificación por la participación en estos 4 talleres que el colegio programa. Recuerden que nuestro programa de Escuela de Familia es un programa sistemático, sistémico, es totalmente integral, es cíclico, tiene 4 ejes temáticos fundamentales que están siempre apoyando nuestro proceso de formación y de crecimiento de nuestros niños y jóvenes. Así que a todos, muchas gracias. Marlene, nos indica por favor el procedimiento para el diligenciamiento de la encuesta. Sí, señor, ya en el chat de esta reunión está el link donde ustedes pueden ingresar haciendo clic en el link y diligenciar una encuesta que es muy breve. Muy bien. Entonces, gracias, Nicolás.
con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Me alegra ver tantos comentarios positivos. Me alegra que Muy bien. tengan este interés por la parte de las emociones, por la parte de la psicología. Y como tú lo dices, señor doctor, nosotros siempre aliados, la Universidad del Bosque, pues muy pendiente de lo que necesiten. Y pues nada, desearles un feliz fin de semana a todos. Listo, muchas gracias. A todos los papás, a todos los asistentes, entonces muchas gracias. Por favor, no retirarse hasta tanto diligenciar la encuesta de satisfacción, con la cual también quedará registrado la asistencia a este primer taller. Muchas gracias, señor rector. ¿Pueden enviar de nuevo el link, por favor? Porque no aparece. Marlene, por favor, lo envía nuevamente. Con mucho gusto. Ahí está en el Sí, chat. a mí el chat. En diferentes momentos está el link. En este momento lo estoy volviendo a enviar. Ahí aparece. Gracias. Entonces dejamos abierto, Marlene, hasta que... Es que no sé, a mí el chat parece que no se me hubiera habilitado porque incluso la pregunta también la había enviado inicialmente por ahí y lo único que yo veo en el chat es un buenos días para todos, un saludo especial por parte de la Universidad del Bosque y no veo absolutamente nada más. Debe ser tu aplicación porque sí, aquí aparecen todos los... Sí, no sé, no tengo el chat justamente porque soy de un dispositivo móvil, ahí cómo hago. Yo si quiero todavía a Marlene de la mamá y le enviamos por WhatsApp, ¿le parece? Sí. ¿O cómo sería? Ya, si quieres me escribes al WhatsApp y yo también te envío el link. Perfecto, gracias. Bueno, señora. A mí me está pasando lo mismo. Bueno, si quieren, por favor, me pueden escribir al WhatsApp a Marlene y ya yo les envío el link. Les aparece el link, lo acabo de enviar nuevamente. Sin embargo, ya les respondo los chats. Sí, señora, a mí sí me aparece. Yo también la compartí otra vez en el chat. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un excelente tema. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.